Jacaranda, Hola, buenas tardes. hola, mi Hola. querido Julio, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, Jacaranda, aquí empezando el lunesito y viendo para adelante y preguntándonos Sí. con qué nos va hoy a sorprender Jacaranda Correa. Bueno, pues la sorprendida soy yo, mi querido Julio, porque pues fíjate que he estado ahí leyendo, tratando de comprender varias cosas que están ocurriendo recientemente y de las que hemos venido hablando y un poco como para ir, digamos que tejiendo, ¿no? Todo lo que hemos estado diciendo desde que comenzó el año. Decíamos en una de nuestros encuentros, Julio, que ya casi todo el mundo tiene este lugar común de que medio planeta va a las urnas, incluyendo nuestro país, ¿no? Y digamos que el siguiente turno y algo que se espera para el próximo fin de semana es el Salvador, ¿no? Un complejo panorama, me parece, mi querido Julio, y un botón de muestra de lo que podría suceder en varias partes del mundo, particularmente en nuestro continente americano. Y creo que ese botón de muestra de lo que podría, digamos que enseñarnos en eso que he dicho desde hace algunos días, que tiene que ver con estas anomalías de la democracia, ¿no? Y entender las anomalías, ¿no? En términos del desvío de las reglas del juego de acuerdo a los intereses de los gobernantes en turno y sus partidos. Y lo peor, Julio, es que esta anomalía, este desvío de las reglas del juego, este quebranto, muchas veces son legitimadas, sostenidas por la propia sociedad, ¿no? Es decir, estamos hablando, yo me pregunto, estamos hablando de sociedades democráticas anómalas, anormales, ¿de qué estamos hablando o qué es lo que no estamos comprendiendo y entendiendo de, digamos que de este panorama que empieza a desplegarse a nuestros ojos? Y empiezo por el caso de Nayib Bukele, a que le he seguido muchísimo la pista y por cierto recomiendo. Hay varios trabajos, el del Faro que recientemente se anuncia, es toda una investigación muy interesante de todos estos tejes y manejes, y las mentiras con las que se maneja Bukele. También hay una serie podcast desarrollada por Periodismo de Investigación Sonoro, que es El Hilo, también buenísima, pero déjame decirte que a mí Nayib Bukele me genera mucho interés, curiosidad, ya decíamos también en sesiones pasadas, que es el gobernante mejor evaluado en toda América Latina. Tiene un porcentaje de legitimidad el más alto y realmente es sorprendente. Es un fenómeno incomprensible aún, Julio, a pesar de sus políticas autoritarias, violadoras de todos los derechos posibles, de esta espectacularización que ha hecho de su ataque frontal a la violencia con estos videos hiperproducidos con drones y demás, ¿no? De una gran calidad pues, para mostrarle a la gente, a sus ciudadanos y al mundo entero cómo cómo se corrige, entre comillas, cómo se denigra, se humilla, se denosta pues, a pandilleros y a criminales que, si bien es cierto, han causado pues una gran, digamos que pues ha sido una gran afrenta contra ese país centroamericano, El Salvador, de acuerdo, se ha vivido una violencia impresionante y desde luego la gente lo único que quiere es tener, pues como lo decíamos también en algún momento, seguridad, ¿no? Entonces, este fenómeno anómalo, ¿no? Que es Nayib Bukele, porque no hay que olvidar que alguna vez, y también tú lo comentaste aquí, este hombre llegó irrumpiendo, abrazado casi del ejército a la Asamblea Legislativa, a su Congreso, para presionar a los diputados que no querían justamente aceptar un crédito internacional para fortalecer su política de fuerzas policíacas y militares para combatir la violencia en El Salvador. Se reelige de manera inconstitucional, pero hizo ahí toda una maniobra para lograr un fallo judicial con el que va a reelegirse a través de un órgano que él mismo creó, ¿no?
para consolidar su proyecto político y que de alguna manera se parece a lo que hizo Daniel Ortega en su momento, nada más que aquí Nayib Bukele, bueno, apeló al pueblo y que no se violaran sus derechos y que no se le fuera a cooptar, etcétera. Bueno, este fenómeno anómalo digamos, de democracia anómala que representa Nayib Bukele, me parece que es muy interesante. Tampoco podemos perder de vista lo que viene próximamente con Donald Trump, ¿no? Un país en el que el propio Donald Trump rompió todas las reglas del juego, ¿no? No solamente con sus discursos que lo han llevado a ser un negacionista del cambio climático, de la pandemia, promotor de esa supremacía blanca y todo lo que ha derivado hasta llegar a la toma del Capitolio, o sea, un hombre juzgado y que, bueno, pues ahora tiene una aceptación de los votantes americanos por encima de Biden, aún con todos los juegos que se están haciendo ahí, pero también es muy impresionante. El caso Milei también, Julio, ¿no? Quien pues llegó engañando a su electorado, este economista libertario, ultraderechista, también un negacionista, promotor y defensor pues de unas políticas libremercadistas que han demostrado hasta ahora pues todos sus, digamos que todos sus problemas en términos de salud, de educación, en fin. Y lo que me parece importante, podríamos seguir desglosando, hay muchos fenómenos que podrían, digamos que englobarse en esto que se podría llamar como anomalías de la democracia, los unen varias cosas, en mi opinión, y tiene que ver, primero, asumirse como outsiders y al mismo tiempo y paradójicamente ser cuestionadores de las anomalías democráticas, Julio, que estamos viviendo, porque no podemos decir que nuestros sistemas democráticos liberales sean realmente sistemas que están funcionando bien, que eso también puede ser otra discusión en otro momento. Los unen también, Julio, la mentira y todos estos aparatos de comunicación, estas políticas de comunicación que están sustentadas en eso que hemos llamado el mercado paralelo de la información, cobijado por las plataformas digitales que no tienen mediaciones ni mecanismos de regulación, y los une sobre todo esto, mi querido Julio, que es haber, digamos, consolidado un electorado, gente que los apoya, a pesar de que esa gente de alguna manera es un tanto engañada, pero se identifica con ellos y sabe que de alguna manera ellos representan lo que las propias democracias de las que venían no les han podido resolver. Así es que, en resumen, mi querido Julio, yo diría que estamos viendo en este próximo año que está lleno de procesos electorales, muchos casos que van a tener estas anomalías democráticas que nos van a hacer mirar para diferentes lugares y que de alguna manera, pues ahora sí que nos va a unir el espanto, ¿no? Ahora sí que parafraseando a Borges, el espanto de lo que todo esto nos va a mostrar en el año que viene y en el caso de nuestro país también, mi querido Julio, porque empiezan a darse algunas anomalías de las que ya luego hablaremos ahí con más detalle, porque creo también que no podemos cantar todavía victoria y esta falta de representación que tienen, bueno, que podría tener, o esa falta de legitimidad que podría tener Morena al estar incorporando a tanto chapulín, creo que puede abrir una discusión interesante de lo que esos pactos pueden generar, quebrar y romper determinadas reglas del juego, mi querido Julio. Espero no haber sido muy enredada, pero estoy como tratando de vislumbrar todo esto que se viene porque estoy muy impresionada sobre lo que está ocurriendo y cómo se están apoyando, legitimando desde la sociedad a este tipo de perfiles políticos, mi querido Julio. Híjole, Jacaranda, pues muy interesante todo, efectivamente, anomalías en los procesos democráticos y estas mezcolanzas que hay quienes dicen por el sentido de lo inmediato, de lo pragmático llevado al extremo, pues es que las elecciones así son y la política así es y bueno, pues ni modo. No, yo creo que aquí sí introducen elementos de distorsión y de
de una distorsión profunda de lo que son los propósitos y el espíritu Ujú. de las formaciones políticas que proponen cambios, regeneraciones, y no se puede construir lo nuevo a partir de elementos que ya se corrompieron y que forman parte contaminante del todo que se quiere construir. Así es que, pues aprecio mucho tu reflexión, como siempre, Jacaranda. Así es, mi querido Julio. Y mira, yo creo que el mejor caso de esto que tú dices, de estos pactos tenebrosos, lo tenemos en Brasil. O sea, quien le dio la puñalada atrás a Dilma Rousseff fue justamente esta gente con la que pactó en su momento, hoy el presidente Lula, y pues terminan traicionándolo. Entonces, pues también yo creo que hay que poner un ojo, hay que ser muy cuidadosos y cómo estos personajes que están denunciando esta falta de representación política, de legitimidad, terminan consolidándose como una suerte de populismos extremos de derecha muy, muy, muy peligrosos, mi querido Julio. Bueno, Jacaranda, pues seguiremos atentos a lo que vaya sucediendo en este terreno tan complicado. Te agradecemos como siempre el que hayamos podido platicar contigo en este lunes y nos vemos la próxima semana, Jacaranda. Un abrazo, querido Julio. Gracias, Saludos hasta a luego. todas.